Hola queridos radioescuchas. Bueno, en esta ocasión vamos a tratar el tema de los barcos fantasmas. Empezaremos por la leyenda del holandés errante, que seguramente muchos de ustedes ya conocerán. Ha sido representado en el cine en varias ocasiones, como en la saga Piratas del Caribe. Sin embargo, pues vamos a ir al origen de esta leyenda, a descubrir de dónde, por qué, de dónde nace, por qué este es un barco fantasma. Y bueno, para comenzar, tenemos que la leyenda nos describe a este barco fantasma como un navío espectral surcando los océanos, emitiendo una luz sobrenatural que solo puede verse a media distancia. Imagina que estás a bordo de cualquier barco en medio del océano y de repente te topas con esta aparición. Ves un barco antiguo con un estilo del siglo XVII que lleva a bordo marineros de esa misma época, quienes ignoran que ya no pertenecen a este mundo y divisándote, alzan las manos, gritan y hacen señales para comunicarse contigo, queriendo darte mensajes que lleguen a sus parientes en tierra firme, aunque estos parientes también ya llevan muertos varios tiempo. ¿Por qué el holandés errante se llama así? Bueno, cuenta la leyenda que en el siglo XVII, es decir, los años 1600, existió un capitán holandés llamado Willem van der Decken. Otras fuentes lo señalan como Hendrik van der Decken, para nuestros fines da igual. El caso es que van der Decken estaba cruzando el Cabo de Buena Esperanza cuando enfrentó una terrible tormenta. Y como era un hombre bastante soberbio y altamente orgulloso de las velocidades con las que podía surcar los océanos en esa época, decidió hacer un pacto con el diablo para que ninguna tormenta volviera a afectarlo en su historial de navegación. Bueno, hay fuentes que señalan que Van der Decken no existió, que en realidad se trata del capitán Bernard Focke, también holandés, y que era muy famoso por lograr velocidades récord en su época entre las travesías de Holanda y Java. Bueno, como era de esperarse, otros marineros de la época, envidiosos de las proezas de Bernard Fogg, las atribuyeron a un pacto con el diablo. Pero bueno, ya sea que se haya tratado de Van der Decken o de Focke, la historia siempre termina igual. Dios castiga a este capitán por haber pactado con el diablo y lo condena a navegar sin rumbo por toda la eternidad. Y bueno, así es como se tiene la siguiente narración. Decían que el diablo le había dado al capitán pirata holandés Hendrik van der Decken la facultad de hacer que su barco fuera la nave más veloz de todos los mares, después de que el hombre le vendiera su alma una noche de luna llena. Ningún barco podía viajar más rápido que el navío del temerario capitán. Rompía las olas y quebraba los vientos más furiosos para tocar puerto en cuestión de horas o pocos días. Los marineros que viajaban con Van der Decken le respetaban y temían al mismo tiempo, pero les agradaba navegar con él, porque era justo en la repartición de ganancias y tesoros. Además, le gustaba llevarlos a los prostíbulos del Caribe y otros exóticos lugares donde había mujeres de piel morena y cabellos rizados, a las que les gustaban los piratas. La última conquista del holandés y sus marinos había sido en las lejanas Indias Orientales, a las que acudieron para adquirir especias, sedas y tintes que revenderían a precios más altos en su natal Holanda. Después de 2 días en las que el mar había estado iracundo e impidiendo el avance comúnmente rápido de Van der Decken y sus hombres, que se dirigían de regreso a Europa, el capitán ordenó que su barco tomara rumbo hacia el Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, para tomar un descanso entre las turbulentas aguas que les frenaban extrañamente el paso. Sin embargo, al llegar a esta parte de África, los marineros se percataron que el mar estaba mucho más furioso. Las olas azotaban el barco y amenazaban con volcarlo. Las velas se estaban rasgando ante la acción del viento y los mástiles se quebraban con la llegada del mar y los vendavales. Van der Decken y sus hombres, verdaderos lobos de mar, fuertes, tatuados, tuertos, con la piel quemada por el sol y con algunos miembros apuntados, quienes llevaban cerca de 30 años haciendo viaje tras otro en alta mar, jamás se habían enfrentado a una tormenta de tales dimensiones. Algunos decían que era el castigo de Poseidón hacia su capitán, otros que eran demonios pálidos de los mares que estaban causando este fenómeno para reclamar los tesoros que habían capturado y las vidas de cada uno de ellos.
Otros afirmaban con terror en la mirada que era el mismísimo diablo, que había ido a reclamar sus almas, tal y como lo había hecho con la de su capitán, quien para ellos ya estaba condenado. Pero en esos momentos el capitán, lejos de sentirse asustado y condenado, estaba en su camarote, reflexionando acerca de por qué él estaba enfrentando esta tormenta mientras fumaba y bebía. Mientras que sus hombres, a la vez que temibles, eran también supersticiosos de las viejas leyendas de piratas de la época, porque pues las habían escuchado desde su niñez y habían crecido con este tipo de relatos. Y mientras el capitán reflexionaba en su camarote, lo cierto es que en cubierta reinaba un miedo cada vez más creciente. Vanderdecken meditaba acerca de la razón por la que el mar le jugaba en su contra, y se preguntaba si no había cedido al maligno lo más preciado para que esto no le pasara. El capitán se levantó de su mesa, misma que se tambaleaba a cada embate de las olas, y cogió un crucifijo de plata que colgaba encima de su cama. Había sido un regalo de su esposa antes de que zarpara de Holanda rumbo a su última misión. De pronto, el hombre apretó con fuerza el objeto hasta hacerse daño en las manos, y comenzó a hablar con ira en su gesto y en su voz. ¿Es que acaso me estás castigando por haberle dado mi alma a tu rival? ¿Es esta tu manera de retarme, castigarme y humillarme para demostrarme que eres superior a mí y que debo someterme a tu voluntad cuando lo único que quiero es regresar a casa? Déjame seguir mi camino, déjanos en paz a mis hombres y a mí, que tengo el derecho de hacer tratos con quien mi espíritu lo desee. Estas palabras, como han de imaginar, Vanderdecken se las decía al mismísimo Dios. Y bueno, el capitán corrió hacia la puerta del camarote, la abrió y subió corriendo las escaleras que llevaban hasta la cubierta. Imaginen el estruendo de los rayos cayendo en el mar, la tempestad cada vez arreciando más, las olas inundando su embarcación que apenas se mantenía a flote y sus hombres pareciendo arrastrados por el agua. Esta escena es la que veía Vanderdecken mientras en su interior también se desataba una revolución entre los ideales religiosos con los que él había crecido y pues esta soberbia y este orgullo que inundaban su corazón. Una batalla que podríamos decir era entre Dios y el diablo. Bueno, Vanderdecken corrió hasta la zona del timón y apuntando hacia el cielo con el crucifijo de plata, él exclamó a Dios: «Tú no podrás detenerme, soy el amo de los mares, e incluso el mismo diablo me tiene miedo. Malditos sean los dos, Dios y Satanás, par de cobardes. Ambos se inclinan a mis pies cuando mi embarcación pasa por los océanos del mundo. Ninguna tempestad, Dios o demonio, va a poder frenarme». Y acto seguido lanzó la cruz al mar, mientras de su garganta salía una carcajada de burla hacia aquel dios que no iba a frenar su camino hacia Holanda y la conquista de la tormenta. Cuando Vanderdecken dirigió su vista hacia la parte inferior de la embarcación, se dio cuenta de que varias decenas de aquellos piratas que llevaba consigo en cada misión lo miraban con miedo casi reverencial. Vanderdecken también fue consciente de que las aguas se habían calmado y de que los vientos disminuían su intensidad. Arriba, un brillante sol comenzaba a despuntar después de haber permanecido oculto durante varios días. En alta mar se respiraba una sensación de absoluta calma, una algarabía inundó la embarcación y Vanderdecken sonrió al saberse vencedor de la batalla contra un dios que no era tan poderoso como muchos le habían dicho. El holandés y su tripulación continuaron su viaje hacia Holanda sin mayores sobresaltos. Y bueno, ¿cómo es que Vanderdecken se da cuenta del castigo de Dios? Si bien, pues pareciera ser que en este momento, pues él logró que Dios lo obedeciera, es decir, él pues en este momento estaba más soberbio y orgulloso que nunca. Bueno, pues resulta que una madrugada, porque los viajes en esta época duraban muchísimo, cuando la embarcación holandesa navegaba en completa calma y a buena velocidad hacia su país de origen, esperando tocar puerto al amanecer, Vanderdecken escucha una voz entre sueños que le dice: «Como resultado de tu soberbia, estás condenado a navegar los océanos por toda la eternidad con una tripulación fantasmagórica de hombres muertos que traerán la desgracia a todos los que vean su nave espectral».
la cual nunca llegará a puerto, ni conocerá el descanso. Además, para ti y tus hombres no habrá bebida ni comida. Al escuchar estas palabras, Vanderdecken abre los ojos, despierta de golpe y, bueno, después de este brusco despertar, uno de sus marineros toca su camarote y le dice que tal como lo tenían previsto, ya pueden divisar a Holanda desde la nave. Vanderdecken y el marinero que le fue a avisar esto salen para ser testigos de esta buena noticia. Vanderdecken piensa que la voz que acaba de escuchar no es más que una pesadilla. Y bueno, aquí viene lo curioso. Se dan cuenta que entre más se acercan al puerto, el puerto parece alejarse cada vez más. El barco estaba viajando a una excelente velocidad para la época. Había un cielo despejado por completo, de hecho era un día soleado. Y Vanderdecken veía el puerto, veía a su amada Holanda frente a sus ojos. Sin embargo, cada que parecía que se acercaba más, la tierra se alejaba. O sea, era como si hubiera despertado en una pesadilla. Entonces, a su mente vinieron las palabras espectrales que había oído antes de despertar. Nunca llegarás a puerto ni conocerás el descanso. Y entonces es cuando Vanderdecken comprendió que había desafiado a Dios y que éste lo había castigado. Y fue ahí cuando se le cayó la soberbia, se le cayó el orgullo y comenzó a sentir una angustia cada vez más creciente. Las horas pasaban y la embarcación no lograba llegar a su objetivo. Cuando cayó el atardecer y después la noche, los hombres gritaban de miedo, indignación y consternación. Algunos se habían arrojado al agua como un acto desesperado por llegar al puerto, pero perecieron ahogados o fueron rescatados en botes. Vanderdecken sabía a la perfección que la condena en su contra se estaba cumpliendo. Los años pasaron y se convirtieron en décadas, estas en siglos. Los marineros de Vanderdecken murieron poco a poco, al igual que su capitán, quien fue bautizado por los piratas que se cruzaban con su barco como el holandés errante, el hombre que nunca puede tocar puerto y que vaga por los mares del mundo de manera triste y melancólica, con una tripulación que ya es puro despojo y muerte. Todos tienen sed, hambre, necesidad de tocar el cuerpo de una mujer y de sentir el suelo firme bajo sus pies. Cuando el barco se topa con esta nave condenada, solo la observa durante algunos minutos antes de que vire su curso y se pierda en la bruma del océano. Y bueno, en resumidas cuentas, esta es la historia del holandés errante, una de las leyendas más famosas en torno a los piratas europeos que aterrorizaron los mares del mundo entre los siglos XVI a XVIII. Principalmente los más famosos fueron holandeses, ingleses y franceses. Estos hombres de mar asaltaban, invadían otras embarcaciones, generalmente del Imperio Español, robaban los tesoros que iban en estas embarcaciones en la ruta de las Indias occidentales, ¿no? O sea, esta ruta que iba de la península a América y también a Asia. Y bueno, a algunos se les conocía como corsarios porque eran pagados, por ejemplo, por la corona de Inglaterra para fastidiar a los barcos del Imperio Español. Bueno, esa es otra historia. Podríamos hablar largo y tendido de la piratería, sus orígenes, su auge y su final. Coméntenme en los comentarios si les gustaría que subiera un video acerca de este tema. Y bueno, yo pues me despido dejándoles esta leyenda en este video del canal El Espejo Abandonado. También si tienen alguna leyenda que conozcan acerca de este tema o de otro, alguna vivencia paranormal que quieran compartir, pues estaré muy agradecida que me la compartan en los comentarios o al correo que aparece en la descripción de este video. Sin más, pues que tengan dulces pesadillas.